Página 263. Gestión. Por Peter Drucker. Party 6. El trabajo y las funciones del gerente. La responsabilidad de contribuir a los resultados de la empresa, no la responsabilidad por el trabajo de otros, es lo que define a un gerente. Es la responsabilidad por su propio trabajo. Existe un trabajo del gerente específico. Existen trabajos gerenciales específicos. Existe una forma específica de gestionar gerentes, mediante objetivos y autocontrol. A medida que pasamos de la gerencia intermedia a la organización del conocimiento, surgen requisitos nuevos y diferentes. Lo más importante es que los gerentes deben ser gestionados de una manera que genere en ellos un espíritu de rendimiento. Capítulo 22. ¿Por qué gerentes? Los gerentes son el recurso fundamental de la empresa. Comentario. Pregunta sin gerentes. ¿La empresa no tiene dirección, ni líderes ni capataces? Sea, que sin alguien que esté al pendiente de la empresa, ¿los demás mandos intermedios dejarán de ser productivos? Siendo así, sería necesario tener 20 o 30 gerentes para un total de 500 empleados. Sin gerentes, ¿qué ocurre? Dirección difusa. Sin alguien que coordine, los objetivos se vuelven confusos y cada área puede trabajar en direcciones distintas. Mandos intermedios desorientados. Supervisores y capataces necesitan lineamientos claros. Sin gerentes, su productividad se reduce porque no saben hacia dónde apuntar. Riesgo de caos organizacional. La empresa puede funcionar un tiempo por inercia, pero sin liderazgo estratégico se convierte en un conjunto de esfuerzos aislados. ¿Cuántos gerentes son necesarios? No se trata de multiplicar gerentes como si fueran piezas de ajedrez. Demasiados gerentes, 20 o 30 para 500 empleados sería burocracia excesiva, con más tiempo dedicado a reuniones que a resultados, y veríamos gerentes pasearse por los pasillos como si fueran barredoras o gente del área de limpieza. Nada harían, pero seguirían obteniendo salarios altos. Un gerente por lo general tiene un salario de 15 obreros. Demasiado pocos, 1 o 2 para 500 empleados sería insuficiente, porque no podrían supervisar ni coordinar adecuadamente. Equilibrio. Lo habitual es una estructura piramidal, un gerente general, varios gerentes de área, producción, ventas, finanzas, recursos humanos, y debajo de ellos supervisores o jefes de equipo. Regla práctica. En organizaciones de ese tamaño, 500 empleados, suele haber entre 5 y 10 gerentes de nivel medio y alto, apoyados por mandos intermedios. La clave no es la cantidad, sino la claridad de roles y responsabilidades. En resumen, sin gerentes, la empresa pierde dirección. Con demasiados, se ahoga en burocracia y en una infame secuencia de juntas y más juntas que nada conducen. El arte está en diseñar una jerarquía que dé coordinación estratégica arriba y ejecución eficiente abajo. Y si puede haber empresas que creen que más gerentes equivalen a más control, cuando en realidad lo que generan es un zoológico de jefecillos peleando por territorio. Imagina una fábrica donde cada empleado tiene 3 jefes encima y ninguno sabe exactamente qué produce la compañía. Los 30 gerentes se reúnen cada mañana a beber café con donas para discutir la visión estratégica, que consiste en decidir el color de las diapositivas del PowerPoint. Ja 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 ja. Mientras tanto, los 500 empleados esperan instrucciones, pero lo único que reciben son correos con frases motivacionales y agendas de reuniones interminables. Cada gerente defiende su territorio, el gerente de la motivación, el gerente de la innovación, el gerente de automatización, el de janitor, el de seguridad, el gerente de la cultura corporativa, el gerente de la puntualidad, el de los bonos semanales y etcétera, etcétera. Todos con títulos rimbombantes y cero utilidad. Una jungla de primates sin oficio ni beneficio. Ja 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 ja. El resultado es un zoológico burocrático donde los empleados trabajan más en sobrevivir a las órdenes contradictorias que en producir algo real. En este caso, esa empresa no necesita líderes, necesita un exorcista que expulse a los fantasmas del management redundante. Porque con 30 gerentes para 500 empleados, lo único que se multiplica no es la productividad, sino el ruido, la confusión y las horas facturadas en consultoría. Y en todo esto, el responsable de tal atrocidad es la incompetencia del gerente general y de la corporación que permite este atropello. El autor escribe: en una fábrica totalmente automatizada, puede que casi no haya empleados de base, pero sí habrá gerentes.
Los gerentes son el recurso más costoso en la mayoría de las organizaciones, el que se deprecia más rápido y el que necesita una reposición más constante. Dejar que enquisten por mucho tiempo genera redes de corrupción. Construir un equipo directivo lleva años, pero puede agotarse en un breve periodo de desgobierno. La inversión que cada gerente representa aumenta constantemente. Paralelamente, aumentan las exigencias de la empresa sobre sus gerentes. Estas exigencias se han multiplicado en cada generación, y no hay motivos para esperar que la tendencia se desacelere en las próximas décadas. Gerentes de todo el mundo se han sometido a un bombardeo constante de discursos y programas en los que se dicen mutuamente que su trabajo es gestionar a sus subordinados, se instan a dar máxima prioridad a esta responsabilidad y se proporcionan abundantes consejos y costosos dispositivos para la comunicación descendente. Sin embargo, todavía no me he reunido con un gerente, independientemente de su nivel o puesto, que no se preocupara principalmente por las relaciones y la comunicación ascendentes. Lo único que caracteriza a un gerente es que sabe comunicarse. Véase también el capítulo 30, Comunicación gerencial. Todo vicepresidente cree que las relaciones con el presidente son el verdadero problema. Y así sucesivamente hasta los supervisores de primera línea, quienes están bastante seguros de que podrían llevarse bien con su gente si tan solo el jefe y el departamento de recursos humanos los dejaran en paz. Esto no es una señal de la perversidad de la naturaleza humana. Las relaciones con los superiores son, propiamente, la principal preocupación de un gerente. Ser gerente significa compartir la responsabilidad del rendimiento de la empresa. Quien no se espera que asuma esta responsabilidad no es gerente. Estos problemas de relaciones con los superiores que preocupan al gerente, la relación con el jefe, las dudas sobre las expectativas de rendimiento, la dificultad para transmitir el mensaje del departamento o la aceptación de los programas, la preocupación porque se le dé la debida importancia a su actividad, las relaciones con otros departamentos y con los especialistas en conocimiento, etc., son todos problemas propios de la gestión de gerentes. El ascenso, declive y renacimiento de Ford. Un experimento controlado de mala gestión. La historia de Henry Ford, su ascenso y decadencia, y el resurgimiento de su empresa bajo la dirección de su nieto, Henry Ford II, se ha contado tantas veces que ha pasado a la historia. Henry Ford, partiendo de cero en 1905, 15 años después había construido la empresa manufacturera más grande y rentable del mundo. A principios de la década de 1920, la Ford Motor Company dominaba y casi monopolizaba el mercado automovilístico estadounidense y ocupaba una posición de liderazgo en la mayoría de los demás mercados automovilísticos importantes del mundo. Además, había acumulado, gracias a sus beneficios, reservas de efectivo de aproximadamente $1.000 millones. Sin embargo, tan solo unos años después, en 1927, este imperio empresarial aparentemente inexpugnable estaba en ruinas. Tras perder su liderazgo y apenas un tercio del mercado, perdió dinero casi todos los años durante unos 20 años, y permaneció incapaz de competir con fuerza durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, el nieto del fundador, Henry Ford II, que entonces tenía solo 26 años y no tenía ni formación ni experiencia, tomó el mando y 2 años más tarde derrocó a los compinches de su abuelo en un golpe de palacio, trajo un equipo directivo totalmente nuevo y salvó la empresa. Comentario. Henry Ford II, nieto del fundador, salvó a Ford Motor Company del desastre en 1945 al asumir el mando tras la Segunda Guerra Mundial. Modernizó la gestión, contrató expertos externos, los Whiz Kids, reorganizó las finanzas y la estructura administrativa, y devolvió competitividad a la empresa, convirtiéndola en una potencia global durante más de 3 décadas. En 1945 la Ford Motor Company estaba en crisis tras la guerra. La administración de Edsel Ford, hijo de Henry y por lo tanto, por ese nombre, no era Henry Ford II, había sido débil y la empresa sufría pérdidas, desorganización y atraso tecnológico. Henry Ford abuelito, ya anciano, había dejado la compañía en un estado caótico, sin dirección clara. Henry Ford II no solo salvó a Ford del desastre, sino que la transformó en una corporación moderna y global. Su éxito estuvo en combinar disciplina financiera, innovación en productos y una nueva visión de gestión. Y sobre todo, se rodeó de gente capaz, gente con hambre de éxito. Otra vez. La compañía estaba al borde del colapso,
fábricas desorganizadas, finanzas en ruinas, y un abuelo fundador muy soñador que aún creía que el mundo podía manejarse con intuición y terquedad. Y entra Henry Ford II, nieto del patriarca, con la misión de salvar el imperio. Su arma secreta. No eran motores ni acero, sino un batallón de jóvenes matemáticos de la Fuerza Aérea, los famosos Whiz Kids, gente probada, no advenedizos ni amigos favorecidos. Estos muchachos no sabían de autos, pero sabían de números. Con gráficas, tablas y modelos estadísticos, transformaron el caos en burocracia ordenada. La empresa pasó de ser un feudo medieval a un laboratorio de cálculo. El mito del Fordismo II no es el del hombre que entendía a los trabajadores, sino el del nieto que entendía que la salvación estaba en contratar nerds con reglas de tres y diagramas de flujo. El resultado, Ford sobrevivió, pero a costa de convertirse en una corporación donde la gasolina era secundaria y lo primordial era el reporte trimestral. Henry Ford II no salvó la compañía con visión industrial, sino con la magia de convertir la contabilidad en religión. El autor escribe: no se suele comprender que esta dramática historia es mucho más que una historia de éxito y fracaso personal. Es, sobre todo, lo que podríamos llamar un experimento controlado de mala gestión. El primer Ford fracasó debido a su firme convicción de que una empresa no necesitaba gerentes ni directivos. Creía que solo necesitaba al propietario empresario con sus ayudantes y estar ahí, como si tuviera 1000 ojos y 1000 manos. La única diferencia entre Ford y la mayoría de sus contemporáneos en el mundo empresarial residía en que, como en todo lo que hacía, Henry Ford se aferraba inflexiblemente a sus convicciones. Las aplicaba estrictamente, despidiendo o marginando a cualquiera de sus ayudantes, por muy capaces que fueran, que se atreviera a actuar como gerente, tomar una decisión o actuar sin las órdenes de Ford. La forma en que aplicó su teoría solo puede describirse como una prueba que terminó refutando por completo la teoría de Ford. De hecho, lo que hace única e importante la historia de Ford es que pudo comprobar la hipótesis. Esto fue posible en parte porque vivió tanto tiempo y en parte porque contaba con $1000 millones para respaldar sus convicciones. El fracaso de Ford no fue resultado de su personalidad ni de su temperamento. Fue, ante todo, el resultado de su negativa a aceptar a los gerentes y la gerencia como necesarios, como una necesidad basada en la tarea y la función, en lugar de la delegación del jefe. GM, L.A. Contraprueba. A principios de la década de 1920, mientras Ford intentaba demostrar que los gerentes no eran necesarios, y que eran unos inútiles, Alfred P. Sloan, Jr., el recién nombrado presidente de General Motors, puso a prueba la tesis opuesta. En ese momento, GM estaba casi aplastada por el imponente gigante de Ford Motor Company. Apenas pudo sobrevivir como un débil segundo en la lista. Poco más que una especulación financiera fortuita, GM se había formado a partir de pequeñas compañías automotrices en crisis, vendidas porque no podían hacer frente a la competencia de Ford. GM no tenía ni un solo auto ganador en su línea, carecía de una organización de concesionarios y carecía de solidez financiera. Cada uno de los antiguos dueños de la compañía se había quedado y se le había permitido administrar mal su antiguo negocio a su manera, como si fuera de su propiedad personal. Cuando Sloan asumió la presidencia de GM, reflexionó sobre cómo debían ser el negocio y la estructura de la empresa y convirtió a sus indisciplinados varones en un equipo directivo. En 5 años, GM se había convertido en líder de la industria automotriz estadounidense. Cuando el nieto de Henry Ford volvió a poner a prueba la hipótesis de Sloan 20 años después, Ford Motor Company estaba al borde de la quiebra. Desde entonces, los $1000 millones en activos en efectivo que poseía a principios de la década de 1920 se habían invertido en cubrir los déficits. En cuanto el joven Henry Ford nieto asumió el cargo en 1946, se propuso hacer por su empresa lo que Sloan había hecho por GM 2 décadas antes. Si el competidor hace algo que sirve, hay que buscar la emulación. Creó una estructura y un equipo directivo. En 5 años, Ford Motor Company recuperó su potencial de crecimiento y beneficios, tanto a nivel nacional como internacional. Se convirtió en el principal competidor de General Motors e incluso superó a GM en el creciente mercado automovilístico europeo. La lección de la historia de Ford. La lección de la historia de Ford es que los gerentes y la administración son la necesidad específica de la empresa, su órgano específico y su estructura básica.
Es evidente que la empresa no puede prescindir de los gerentes. No se puede argumentar que la administración delegue el trabajo del propietario. La administración es necesaria, no porque la tarea sea demasiado grande para una sola persona, sino porque administrar una empresa es esencialmente diferente a administrar una propiedad propia. Henry Ford no vio la necesidad de cambiar a gerentes y administración, porque creía que una empresa grande y compleja evoluciona orgánicamente a partir de la pequeña empresa unipersonal. Por supuesto, Ford comenzó siendo pequeña. Pero el crecimiento trajo más que un cambio de tamaño. En algún momento, la cantidad se convirtió en calidad. En algún momento, Ford se convirtió en una empresa comercial, es decir, una organización que requería una estructura y principios diferentes. Una organización que requería gerentes y administración. La administración no evolucionó de la pequeña empresa dirigida por su propietario como resultado de su crecimiento. Es un concepto diseñado para empresas grandes y complejas, desde un principio. El gran ferrocarril estadounidense del siglo XIX, que lidió con la tarea ingenieril de construir una plataforma, la tarea financiera de recaudar grandes sumas de capital y las tareas políticas de obtener licencias, concesiones de tierras y subsidios, fue la primera empresa de la que se puede decir que estuvo gestionada. De hecho, la estructura de gestión diseñada poco después de la Guerra de Secesión para los primeros ferrocarriles estadounidenses de larga distancia permanece prácticamente inalterada. No fue hasta 30 o 40 años después que el concepto de gestión se transfirió de la empresa que empezó siendo grande a la empresa que había crecido a gran escala. Andrew Carnegie y John D. Rockefeller, Sr., introdujeron la gestión en las industrias del acero y del petróleo, respectivamente. Un poco más tarde, Pierre S. DuPont reestructuró la empresa química familiar, A. DuPont de Nemours y Co., y le asignó una dirección, tanto para que pudiera crecer como para preservar el control familiar. La estructura de gestión que Pierre DuPont construyó en su empresa familiar entre 1915 y 1920 se convirtió, pocos años después, en el punto de partida de la estructura de gestión profesional de General Motors, después de que los DuPont adquirieran el control del conglomerado automovilístico, casi en bancarrota y en crisis, y nombraran a Sloan presidente. La gestión como un cambio de fase. El cambio de un negocio que el propietario empresario puede gestionar con ayudantes a un negocio que requiere una dirección es lo que los físicos llaman un cambio de fase. Un cambio abrupto de un estado de la materia, de una estructura fundamental, a otro, como el cambio del agua al hielo. El ejemplo de Sloan demuestra que puede lograrse dentro de una misma organización. Pero la reestructuración de GM por parte de Sloan también demuestra que la tarea solo puede llevarse a cabo si se modifican radicalmente los conceptos básicos, los principios básicos y la visión individual. Henry Ford no quería gerents. Y debido a eso, se le generó un tremendo desorden. El resultado fue que desorientó a los gerentes, estableció sus puestos de trabajo de forma inadecuada, creó un clima de sospecha y frustración, desorganizó su empresa y atrofió o destruyó al personal directivo. La única opción que tienen los gerentes en estas áreas es si las tareas gerenciales se realizarán bien o mal. Pero las tareas en sí mismas existirán, porque existe una empresa que gestionar. Y que las tareas se realicen correctamente o no determinará en gran medida si la empresa sobrevivirá y prosperará o si declinará y finalmente fracasará. Resumen. Los gerentes no son ayudantes y sus trabajos no se delegan. Sus trabajos son autónomos y se basan en las necesidades de la empresa. La única opción es entre realizar bien o mal las tareas gerenciales, pero las tareas existen porque existe una empresa que gestionar. Comentario. Los gerentes no son asistentes ni piezas intercambiables, sino el eje que da dirección a la empresa. Se exige que los gerentes sean autónomos, responsables y estratégicos, pero al mismo tiempo se les trata como engranajes reemplazables o se piensa que cualquiera puede ser gerente solo porque es apreciado por el gerente general. Incluso, hay gerentes que sin ser gerentes generales, tienen a su cargo a varios gerentes de bajo rango, que en realidad deberían ser supervisores. La frase "la única opción es entre realizar bien o mal las tareas gerenciales" es brutalmente cierta. No hay escapatoria, porque esas tareas existen mientras exista la empresa. No hay grises, o lo haces bien o lo haces mal, es una obviedad insultante. Sin gerentes, la organización se convierte en un barco sin timón, con gerentes mediocres, en un barco que se hunde con estilo. En otras palabras, el gerente no es un ayudante, es el guardián de la coherencia,
el que evita que la empresa se convierta en un caos de esfuerzos dispersos. Si las empresas creen que los gerentes son prescindibles, lo que están diciendo en realidad es que la dirección puede ser sustituida por el azar. Y ya sabemos que el azar rara vez paga dividendos. Recordando a Henry Ford abuelo, ¿qué pasaría si una empresa actual no tiene gerentes? En X compañía los inversionistas decidieron que los gerentes eran un gasto innecesario. Los empleados se autoorganizarán, dijeron, como si la fábrica fuera una comuna hippie. El resultado: cada departamento inventó su propia misión. Producción decidió fabricar piezas que nadie pidió, ventas empezó a vender promesas en lugar de productos, y recursos humanos se convirtió en un club de yoga. Los de mantenimiento se adjudicaban tiempo extra sin límite o andaban por donde sea paseando enamorando a las obreras. Los de compras generaban pedidos de cosas que ni al caso. Los de limpieza se la pasaban de chismosos en los sanitarios, etc. Las reuniones son un espectáculo. 40 personas hablando al mismo tiempo, sin agenda, sin actas, y con la única conclusión de que hay que seguir conversando. Está bueno el chisme. Los capataces, sin dirección, se dedican a competir por quien grita más fuerte. La empresa funciona como un enjambre de abejas sin reina. Mucho movimiento, cero miel. Hasta música de moda ponen en las oficinas. Al final, descubrieron que sin gerentes no había caos creativo, sino caos a secas. La productividad cayó, los clientes huyeron, y los empleados se sintieron tan libres que empezaron a trabajar en otras empresas. Página 268.